Muy buenas tardes a todos. Para el día de hoy tengo preparado el tema de balances de ecuaciones químicas por el método número 2 que corresponde a óxido-reducción. Primero se tiene una pequeña definición. Entonces, es toda reacción química en la que hay transferencia de electrones en los reactivos, provocando un cambio en los estados de oxidación. Es decir, que nos vamos a interesar más por los estados de oxidación de los reactivos. Encontramos palabras claves tales como estado de oxidación, que indica el grado de oxidación de un átomo; agente oxidante, que es el elemento que capta los electrones; y agente reductor, que es el elemento que cede los electrones. Entonces, para que me entiendan eso, vamos a fijarnos en esta tablita que está aquí, o en esta regla. Cuando los números van, o cuando el elemento cambia su estado de oxidación de los negativos a los positivos, se hace referencia a que el elemento se está oxidando, por lo tanto está perdiendo electrones. Y cuando los elementos van de los números positivos a los negativos, hacen referencia a una reducción, es decir, que están ganando electrones. Para que me entiendan mucho más esa pequeña regla, vamos para este ejemplo. Tenemos azufre, oxígeno y dióxido de azufre. Azufre, oxígeno y dióxido de azufre. Entonces, cuando un elemento se encuentra en estado libre significa que no tenga compañía. Por ejemplo, este es un elemento libre y esto es un elemento libre. Sin embargo, este ya es un compuesto. Por lo tanto, aquí varía la regla. Cuando el elemento es libre, el estado de oxidación va a ser 0. Igualmente este. Pero cuando el elemento ya está acompañado de otro elemento, ya su estado de oxidación se verifica en la tabla periódica. Entonces, por lo general, el oxígeno trabaja con estado de oxidación de -2. Y si revisamos en la tabla periódica, el azufre trabaja con estado de oxidación de +4. ¿Por qué vamos a utilizar el +4? Porque la idea es que estos números que están aquí arriba nos den 0 para que se encuentren en equilibrio. ¿Por qué? Porque 2 por -2 da 4. Y el +4 que es sacado de la tabla periódica del estado de oxidación del azufre nos da el resultado de 0. Ahora bien, acá vamos a analizar que el azufre inicialmente tenía un estado de oxidación de 0 y pasó a un estado de oxidación de +4. Estos estados de oxidación, les recuerdo, los pueden verificar en la tabla periódica. Luego encontramos el oxígeno, que pasa de estado de oxidación 0 a -2. Entonces nos devolvemos a la tablita. Si el azufre se encontraba en estado de oxidación 0 y pasó a +4, quiere decir que este perdió electrones, es decir, que se oxidó. Y si el oxígeno estaba en estado de oxidación de 0 y pasó a -2, quiere decir que se redujo. Por lo tanto, ganó electrones. El azufre perdió 4 electrones y el oxígeno ganó 2 electrones. Ahora bien, vamos por un ejemplo mucho más complejo. Esto era para que me entendieran la regla de esta tablita, que es muy útil. Ahora bien, en este ejemplo de ácido nítrico, sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, azufre y agua. Entonces, el primer paso hace referencia a seleccionar cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. Es decir, el hidrógeno por lo general trabaja con estado de oxidación de +1. Y el oxígeno
trabaja con estado de oxidación de -2, ¿verdad? Entonces, una regla o un consejo que yo les doy es que siempre se coloque oxígeno e hidrógeno. Aquí hay una excepción. Cuando el oxígeno es un peróxido, el estado de oxidación que él va a utilizar es el -1. Pero cuando el hidrógeno es un hidruro, entonces su estado de oxidación va a ser de -1. Esas son las únicas reglas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno generalmente trabaja con +1 y el oxígeno generalmente trabaja con -2. Todos estos números son verificables en la tabla periódica. Entonces vamos a seguir identificando cuáles son los estados de oxidación. Entonces acá tenemos -2 y acá +1. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos -2 por 3, nos da -6, ¿cierto? Y tenemos que crear el equilibrio. Por lo tanto, para que este resultado nos dé 0, el estado de oxidación del nitrógeno debe ser de +5. Como les repito, estos números son verificables en la tabla periódica. Entonces, listo, seguimos aquí con el estado de oxidación del hidrógeno +1 y aquí el estado de oxidación del sulfato es -2, porque +1 por 2 da 2 y -2 más 2 da 0. Igualmente en este caso, oxígeno -2 y nitrógeno +2, para que las cargas sean igual a 0. Cuando es un elemento libre, la regla dice que el estado de oxidación es 0 y el hidrógeno -1 y el oxígeno -2, porque -1 por 2 da -2, perdón, +1 por 2 da 2 y 2 menos 2 da 0. El segundo paso, entonces el primer paso, paso número 1, ya sabemos que es identificar los estados de oxidación. El segundo paso hace referencia a identificar cuáles fueron los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Entonces, vamos a verificar cuáles son esos elementos. El hidrógeno trabaja con el estado de oxidación de +1, igualmente +1, igualmente +1. Entonces el hidrógeno no cambia. El nitrógeno está trabajando con +5 y de este lado encontramos que trabaja con +2. Es decir, que el nitrógeno cambia su estado de oxidación. Nitrógeno bueno, el oxígeno vemos que trabaja con -2, igualmente -2 y -2, entonces no hay ninguna variación. Sin embargo, el sulfato cambia de estado de oxidación de -2 a un estado de oxidación de 0. Esos son los elementos que cambian su estado de oxidación. El tercer paso hace referencia al balance de cargas. Paso número 3. Balance de cargas.
Entonces, en este paso vamos a identificar cuáles son o cuántos son los electrones que cada uno está perdiendo o ganando. Entonces, en el primer caso el nitrógeno pasa de más 5, nos ubicamos aquí, más 5, a más 2, es decir, que se está reduciendo. Y gana de 5 a 2, hay 3 electrones. Y el sulfato pasa de menos 2 a 0, por lo tanto se está oxidando. Es decir, pierde 2 electrones. El paso número 4 hace referencia al balance de masa. Esto es algo muy sencillo. Simplemente es invertir el número de electrones, es decir, si el nitrógeno ganó 3 electrones, se va a colocar el número pero del azufre. Simplemente es invertir los números. Y el sulfato, que perdió 3 electrones, se va a colocar el número del nitrógeno. Esto es una regla que la vas a encontrar en todos los libros de química general. Simplemente se invierten los números para que se pueda dar ese balance de masas. Paso número 5. Hace referencia a colocar estos números que acabamos de obtener aquí en la reacción inicial. Entonces, donde esté el nitrógeno vamos a colocar el número 2, y donde esté el sulfato vamos a colocar el número 3. Listo. Simplemente eso. Ahora, el último paso es terminar de balancear la ecuación por tanteo. Y así nos vamos a dar cuenta si está balanceado. Entonces, copiamos los elementos que están involucrados: nitrógeno, azufre, hidrógeno y oxígeno de ambos lados. Entonces, el nitrógeno, vamos a ver cuántos hay del lado de los reactivos. Se tiene 2 nitrógenos. Ahora bien, el azufre, tenemos 3 azufre, porque este 3 no solamente afecta el hidrógeno, sino que afecta el azufre, afecta todo lo que está dentro del paréntesis. El hidrógeno, acá tenemos 2 y acá tenemos 3 por 2 da 6, es decir que tenemos 8. Y por último el oxígeno,
tenemos 2 por 3, 6 de este lado. Ese es del lado de los reactivos. Ahora, del lado de los productos se tiene nitrógeno 2, azufre 3, hidrógeno tenemos solamente 2, pero como en este lado hay 8, colocamos el número 4 y queda con 8 hidrógenos. Y por último el oxígeno, acá tenemos 4 y acá tenemos 2, 4 más 2, 6. Y de esta forma hemos terminado de balancear la reacción por el método de oxidorreducción. Muchas gracias y espero que se suscriban a mi canal.